Hay personas que llegan a nuestra vida como un huracán. Aparecen de repente, lo cambian todo, hacen que el corazón lata más fuerte, y cuando se van, dejan un silencio tan familiar como antiguo. A veces, no es que extrañemos a la persona. Extrañamos algo más profundo, algo que ni siquiera sabemos cómo nombrar, pero que siempre ha estado ahí. Es curioso cómo ciertos encuentros despiertan en nosotros sentimientos intensos, como si estuviéramos viviendo algo completamente nuevo. Pero, en el fondo, es como si ya conociéramos ese dolor, ese miedo, esa angustia. Como si todo eso fuera antiguo. Existen lazos que no nacen en el presente. Brotan del pasado, no de ese pasado que recordamos, sino de aquel que sentimos, aunque no lo entendamos. Y, cuando menos lo esperamos, eso que parecía amor se convierte en un espejo. Un espejo que no refleja al otro, sino nuestra propia historia herida. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Tal vez el secreto nunca fue entender al otro, sino entender que vino a activar en nosotros ese otro. Cuando el corazón se confunde con el trauma, algunas conexiones son tan intensas que parecen destino. Pero, con el tiempo, se revelan como reencuentros con partes de nosotros mismos que aún no han sanado. No es amor, es repetición. Es un reencuentro con heridas antiguas en cuerpos nuevos. Mucha gente cree que está enamorada, cuando en realidad solo está familiarizada con un tipo específico de dolor. La ausencia emocional del otro, la frialdad, el desprecio, todo eso suena, extrañamente, como hogar. Como algo que el cuerpo reconoce. Como una infancia no resuelta que regresa disfrazada de pasión. El problema es que el trauma no avisa cuando está eligiendo por ti. Solo empuja, con fuerza, hacia brazos que reproducen el mismo vacío de siempre. La misma lucha por ser visto, el mismo esfuerzo por ser suficiente, el mismo miedo a ser abandonado. Ese tipo de relación causa una confusión brutal entre lo que es un sentimiento verdadero y lo que es solo un dolor conocido. Crees que amas, pero en realidad solo estás intentando, una vez más, arreglar el pasado con alguien del presente. Y cuando esa persona se va, no es solo ella la que se pierde. Se va también la esperanza de que, por fin, serías elegido. La frustración no es solo por el final, sino por el fracaso de un deseo antiguo, el de ser amado de la manera que necesitabas desde el principio. Y es ahí donde mucha gente entra en espiral. Se culpa, se juzga, se pregunta cómo no vio las señales. Pero no es ceguera, es supervivencia emocional. Cuando el dolor es demasiado antiguo, se convierte en patrón. Y los patrones no se perciben, se viven en automático. Lo más cruel es que, cuanto más se repite ese dolor, más te convences de que el problema eres tú. Y no lo eres. El problema está en lo invisible, en las capas inconscientes que eligen por ti, sienten por ti, se aferran por ti. Por eso, incluso cuando la persona se va, el vínculo permanece. Porque el apego no era hacia la persona, era hacia lo que ella activaba en ti. Era hacia el papel inconsciente que vino a cumplir. Ese es el nudo central. No era la persona correcta la que se perdió. Era tu trauma que, una vez más, se disfrazó de amor. Y tú lo creíste. Pero hay una salida. Y comienza cuando entiendes que el amor de verdad no hiere, no desestabiliza, no consume. Lo que consume es lo que se repite sin conciencia. Lo que hiere es el eco de la infancia, tratando de ser escuchado en adultos emocionalmente indisponibles. Cuando te cae ese 20, el mundo cambia. Dejas de buscar a la persona correcta y comienzas a preguntarte, ¿qué parte de mí sigue eligiendo mal? Y ese es el punto donde el video necesita avanzar. Porque ahora que viste el problema con claridad, necesitas entender lo que Carl Jung tiene que decir al respecto, y cómo la conciencia puede romper ese ciclo. Jung y el inconsciente que elige por ti. Carl Gustav Jung no veía al ser humano como una mente racional y consciente guiando su propia vida con claridad. Él veía algo mucho más profundo, y mucho más peligroso. Una fuerza silenciosa, oculta, que nos mueve sin que lo sepamos. ¿El nombre de esa fuerza? Inconsciente. Y es el quien, en muchos casos, elige por nosotros con quien vamos a involucrarnos y sufrir. Jung decía que el inconsciente personal está hecho de todo aquello que hemos vivido pero no hemos logrado procesar emocionalmente. Son traumas, dolores, rechazos, miedos, especialmente los que vienen de la infancia. Cuando esas experiencias no son elaboradas, no desaparecen. Solo se esconden, pero siguen activas,
moldeando silenciosamente nuestras percepciones, deseos y elecciones afectivas. Y es precisamente por eso que puedes creer que estás eligiendo a alguien por amor, cuando en realidad solo estás obedeciendo a un patrón invisible. Un patrón que te empuja a repetir, en el presente, la misma dinámica emocional del pasado, esperando, inconscientemente, que, esta vez, el final sea distinto. Este es el campo de la proyección. Jung explicó que proyectamos en los demás todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos. Eso incluye cualidades, pero sobre todo heridas y necesidades. Así, al conocer a alguien, no vemos a esa persona como realmente es. Vemos lo que representa para nuestro inconsciente. Y muchas veces, representa algo no resuelto. Imagina esto: conoces a alguien que te trata con indiferencia emocional, te hace sentir invisible, no responde a tus necesidades. Alguien así debería causarte rechazo. Pero en lugar de eso, algo en ti se siente atraído, intrigado, incluso enamorado. ¿Por qué? Porque ese comportamiento activa una memoria emocional no consciente. Tal vez fue el silencio emocional de tu padre, o la ausencia de validación de tu madre. Y el inconsciente susurra: esta vez lo vas a lograr. Esta vez, esa persona te dará lo que no tuviste allá atrás. Lo que está en juego aquí no es el presente. Es el pasado tratando de corregirse. Pero el trauma no busca curación, busca repetición. Quiere revivir la escena hasta que sea comprendida. Solo que, hasta que eso ocurra, seguirás llamando química a lo que, en realidad, es solo un patrón de dolor familiar. Otro concepto central en Jung es el de la sombra, todo aquello que rechazamos en nosotros mismos y arrojamos al fondo del inconsciente. La sombra no está hecha solo de cosas malas. Contiene nuestra vulnerabilidad, nuestra carencia, nuestro dolor reprimido. ¿Y sabes dónde aparece con más fuerza la sombra? En las relaciones. Es ahí donde cobra vida, porque el otro nos obliga a vernos. Y eso, muchas veces, es insoportable. Por eso Jung decía: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. El problema es que, muchas veces, lo que reacciona no es el amor, es el trauma. Y en lugar de transformación, lo que ocurre es repetición de dolor. Pero Jung no nos deja en la oscuridad. Él propone un camino de liberación llamado individuación. Un proceso lento, profundo y valiente, en el que el individuo deja de vivir en el piloto automático del inconsciente y empieza a integrar sus partes negadas, especialmente la sombra. Al hacer esto, deja de proyectar. Comienza a ver al otro como realmente es, y no como un sustituto emocional del padre, la madre o figuras que marcaron su infancia. Individuación es asumir la responsabilidad por tu propia vida psíquica. Es decir, lo que siento no es culpa del otro, es un reflejo de lo que aún no he resuelto dentro de mí. Y es desde esa claridad que comienza la verdadera sanación. Las relaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en territorios de encuentro genuino. Porque el otro deja de ser un parche para nuestras heridas y pasa a ser un compañero de conciencia. Cuando ese proceso comienza, ocurre algo mágico. Te das cuenta de que lo que antes llamabas amor era solo supervivencia emocional. Era tu sistema intentando reparar, en el presente, aquello que faltó en el pasado. Y entonces, por fin, comienzas a amar con presencia. Sin carencia. Sin dependencia. Sin confusión. Por lo tanto, la enseñanza de Jung aquí es brutal y liberadora. Si sigues inconsciente, seguirás repitiendo. Llamarás destino a lo que solo es proyección. Pero si tienes el coraje de mirar hacia adentro, la elección cambia. Y con ella, cambia todo tu camino. Ese es el punto que transforma. Pero solo cobra verdadera fuerza cuando viene acompañado de un choque emocional. Y eso es precisamente lo que vamos a provocar ahora. Una revelación que puede dar vuelta a tu visión de ti mismo y de tus relaciones. El amor que sentiste era solo la herida pidiendo auxilio. Jurabas que era amor. Lo sentías con tanta intensidad que parecía imposible estar equivocado. El pensamiento constante, el apego casi desesperado, esa mezcla de euforia y angustia cuando la persona estaba lejos, todo gritaba: esto es real. Pero, ¿y si te dijera que no era amor? ¿Y si lo que sentiste era, en realidad, tu herida pidiendo ser vista? Existe un tipo de conexión que no nace de la presencia, sino de la carencia. Un lazo que no se construye en la calma del afecto, sino en la tormenta de la necesidad. Jung nos advirtió:
Lo que negamos en nosotros mismos, lo proyectamos en el otro. Y muchas veces, lo que llamamos alma gemela es solo un reflejo de todo lo que aún duele dentro de nosotros. No amabas a la persona, amabas la sensación de que, a su lado, por fin sería suficiente. Era la esperanza de que ella reconocería en ti todo lo que nadie antes fue capaz de ver. Que curaría, con su presencia, las ausencias de tu infancia. Que haría, con palabras, lo que nadie hizo con gestos. Que, esta vez, todo sería diferente. Pero cuando esa persona se alejó, o se mostró fría, inestable, desinteresada, no sentiste solo la pérdida de alguien. Sentiste el colapso de un sueño antiguo, el sueño de ser rescatado de la soledad emocional. No era ella quien se iba. Era tu trauma, una vez más, siendo rechazado. Lo que te ató no fue amor, fue el apego al papel que esa persona representaba en tu psique. Era la encarnación de algo antiguo, profundo, familiar. A veces, ni siquiera necesitaba hacer mucho. Bastaba con que existiera de la forma correcta o incorrecta para que algo en ti se activara. Era como si tu cuerpo dijera, ya viví esto, conozco este dolor, y aún así, me quedo. ¿Cuántas veces te quedaste? ¿Cuántas veces justificaste lo injustificable, perdonaste lo imperdonable, te sacrificaste esperando algo que nunca llegó? ¿Cuántas veces intentaste salvar la relación como si intentara salvarte a ti mismo? Como si el fallo del otro fuera otra confirmación de que no era suficiente. Es cruel, porque ese ciclo hace que la culpa caiga sobre ti. Te preguntas, ¿qué hice mal? Pero el error nunca fue tuyo. El problema no está en lo que hiciste, sino en lo que aún no has visto. No estabas enamorado de la persona, estabas conectado al dolor que ella representaba. El dolor que conoces mejor de lo que quisieras. Jung hablaba de la sombra como aquello que nos domina cuando no lo reconocemos. Y tu sombra puede manifestarse como esa parte de ti que cree que solo será amada si sufre primero. Que solo será valorada si se sacrifica. Que solo será vista si desaparece por dentro para encajar en el otro. Esa parte de ti quiere ser amada, pero no sabe cómo. Y por eso, se aferra a cualquier chispa emocional como si fuera fuego verdadero. Pero las chispas queman. Y lo que sentiste quemaba más de lo que calentaba. Era dolor disfrazado de amor. Era trauma disfrazado de alma gemela. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando dejas de preguntar ¿por qué me hizo eso? Y comienzas a preguntar qué parte de mí necesitaba ese dolor. Eso no es victimismo, es responsabilidad emocional. Es el inicio de la sanación. Ya no necesitas rogar por migajas de afecto. Ya no necesitas esperar que alguien venga a probarte que eres digno de amor. Lo eres. Pero la parte que aún duda de eso, necesita ser escuchada. Necesita ser acogida. Y, sobre todo, necesita dejar de buscar en los demás lo que solo tú puedes construir desde dentro. Ese es el momento en que todo cambia. Porque entiendes que esa relación no fue una pérdida. Fue una revelación. El dolor no vino a destruirte, vino a mostrarte donde aún hay heridas abiertas. Y eso es un regalo, aunque esté envuelto en lágrimas. Si logras mirar todo esto con conciencia, vas a darte cuenta de que nunca se trató del otro. Siempre se trató de ti, de lo que necesita ser integrado, comprendido, abrazado. Y entonces sí, comienzas a salir del ciclo. Dejas de buscar en ojos ajenos la validación que nunca recibiste. Dejas de aceptar menos de lo que mereces, solo para no volver a sentir ese vacío. Porque ahora sabes, ese vacío no lo llena el otro. Eres tú quien necesita reconocerlo, cuidarlo, sanarlo. Carl Jung nos entregó el mapa. Pero el camino es tuyo. Y comienza ahora. Porque desde esta conciencia, el dolor ya no necesita repetirse. El trauma ya no necesita elegir por ti. La vida puede, por fin, ser vivida con libertad emocional. Ahora es momento de tomar todo esto y convertirlo en acción. Y eso es exactamente lo que haremos en la próxima parte, dar forma práctica a la conciencia. Porque de nada sirve entender, si no lo aplicas. ¿Cómo romper el ciclo del trauma y elegir con conciencia? Entender el trauma es como encender una luz en un cuarto que estuvo oscuro durante décadas. Finalmente ves lo que siempre estuvo ahí, los patrones, los dolores, las reacciones automáticas. Pero encender la luz es solo el comienzo. El verdadero trabajo empieza ahora. Porque ver no es lo mismo que cambiar, y cambiar exige acción, presencia y, sobre todo,
repetición consciente. El primer paso es aprender a observarte en silencio. No un silencio pasivo, sino uno atento, investigativo. Cada vez que alguien despierte en ti una emoción demasiado intensa, para bien o para mal, detente. Respira hondo. Y pregúntate, ¿qué parte de mí se está activando ahora? La respuesta puede no llegar de inmediato, pero ese simple acto de preguntar rompe el piloto automático. Necesitas cultivar el hábito de ser testigo de ti mismo en las relaciones. Esto significa notar cuando empiezas a anularte para agradar, cuando sientes miedo al abandono, cuando insistes en algo que claramente ya te está haciendo daño. Ser testigo es como ver tu propia película con una mirada externa. Y en esa película, lo más importante no es el otro. Eres tú. Otro paso esencial es crear un ritual diario de autoescucha emocional. Aparta 10 minutos de tu día. Toma papel y bolígrafo y escribe, ¿qué sentí hoy y no entendí? ¿O qué situación me desequilibró emocionalmente y por qué? No subestimes el poder de esto. Escribir vuelve visible lo invisible. La palabra revela el patrón. Y la repetición de esta práctica abre espacio para nuevas elecciones. Pero no basta con observar. Necesitas dialogar con tus partes internas. Especialmente con el niño herido que vive en ti. Ese niño, que tal vez aprendió que el amor duele, que el afecto tiene precio, que necesita ganarse la atención, sigue ahí, esperando ser acogido. Cierra los ojos, imagina a ese niño sentado frente a ti y dile, ahora estoy aquí. Ahora puedo cuidarte. Ya no estás solo. Puede parecer simple, incluso extraño, pero es profundamente transformador. La sanación emocional también exige que redefinas lo que te resulta atractivo. Eso que llamas química puede ser, en realidad, familiaridad con el dolor. Y necesitas reeducarte afectivamente. Empieza a preguntarte, ¿esta persona me hace sentir paz o ansiedad? La respuesta a esa pregunta es uno de los mejores indicadores de salud emocional que existen. La paz puede parecer aburrida al principio, pero es ella la que sostiene el amor verdadero. Otro paso práctico es crear lo que Jung llamaría barreras conscientes de protección psíquica. Esto no es aislarse, es aprender a notar, desde las primeras señales, si una nueva relación está alimentando tu luz o tu sombra. Establece límites claros. No respondas de inmediato a los impulsos emocionales. Date tiempo. Observa si te estás moldeando para encajar en el deseo del otro o si estás siendo tú mismo. Y aquí entra algo muchas veces olvidado, la soledad activa. No se trata solo de estar solo. Es crear un espacio interno en el que te sientas completo, incluso sin la presencia de una pareja. Sal a caminar en silencio. Ve a un café y observa tus pensamientos. Medita. Siente la incomodidad de no tener a nadie y, poco a poco, transforma esa incomodidad en serenidad. Porque solo quien se basta a sí mismo puede amar con libertad. Aplica también el poder de la repetición consciente. Todos los días, reafirma nuevas creencias que anulan el viejo patrón. Dite a ti mismo, no necesito perderme para ser amado. Soy digno de afecto estable y verdadero. Merezco relaciones que me respeten. Estas frases no son mágicas, pero son semillas. Y con el tiempo, reemplazan los viejos guiones emocionales que ni siquiera sabías que estaban en ejecución. Y si, en algún momento, te descubres volviendo al viejo patrón, no te castigues. Solo detente, respira y di, lo noto. Y elijo diferente. Esa frase es un atajo hacia la libertad emocional. Porque la sanación no está en no caer nunca, está en caer cada vez menos profundo y levantarte cada vez más rápido. ¿Y qué ganas con todo esto? Ganas claridad en tus elecciones afectivas. Ganas relaciones con menos drama y más verdad. Ganas paz interior. Ganas el poder de mirar a alguien y en lugar de preguntarte ¿me amará?, pensar ¿me amo lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merezco? El mayor beneficio no es encontrar a alguien perfecto. Es convertirte en alguien que, incluso solo, ya se siente completo. Que no confunde intensidad con amor. Que no se pierde en la ausencia del otro porque está presente en sí mismo. Esto no es utopía, es práctica. Y puedes comenzar ahora. La próxima vez que alguien cruce tu camino, ya no estarás ciego. Tendrás ojos para ver, y, lo más importante, para elegir con conciencia. Eso no es solo madurez emocional. Es libertad. Y la libertad, es así,
es la forma más pura de amor que existe. Tal vez, por primera vez, hayas entendido que aquello que parecía amor era solo tu herida pidiendo ser escuchada. Y que el vacío que quedó cuando el otro se fue, nunca fue sobre él. Era sobre ti, contigo mismo. Y ahora, con todo esto frente a ti, te pregunto con cariño, con verdad. ¿Estás realmente dispuesto a dejar de entregar tu corazón a las heridas y empezar a honrarlo con conciencia, con presencia, con amor real? Si este viaje te tocó, si alguna parte de ti fue abrazada en este video, entonces escribe en los comentarios: ahora elijo sanarme con conciencia. No lo escribas por mí, escríbelo por ti, porque declararlo en voz alta, aunque sea solo en palabras, puede ser el primer paso de una nueva historia. Si este video te abrazó, te ayudó a ver, te dio fuerza, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Estaré aquí, trayendo más reflexiones, más caminos, más luz. Porque no tienes que hacer este camino solo. Darte cuenta de que quizá no era la persona equivocada, sino un trauma mal curado, puede doler, pero es liberador. ¿Y si te dijera que entender esas heridas es el próximo paso para sanar de verdad? Carl Jung nos dejó pistas valiosas sobre esto. Aquí en la pantalla final te dejo un video donde profundizamos en la psicología de las heridas del alma que nunca cicatrizan. Si quieres seguir conociéndote y realmente transformar tu dolor en fuerza, este es el camino. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.